Buenos días, queridos amigos y hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana por de lo Alto, en Lima, Perú. Hoy día 30 de marzo del 2025. Y en esta mañana vamos a continuar con nuestros mensajes en el Evangelio según San Juan. Y en esta oportunidad vamos a estar leyendo o compartiendo desde Juan capítulo 6, versículos 16 al 21, que nos habla sobre el milagro o la señal, como diría el apóstol Juan en su evangelio, de que Jesús camina sobre las aguas o sobre el mar de Galilea. Así que acompáñenme en una palabra de oración. No se olviden de tener una Biblia física ahí a la mano, un cuaderno de notas, un par de lapiceros para que usted pueda anotar todo lo que el Señor le va a hablar en esta mañana. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este día, en este tiempo. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo tomando el control en este tiempo, sea alumbrando la mente, el entendimiento de muchas personas. Padre, que todo velo, Señor, de religiosidad, de incredulidad, sea arrancado de las mentes y de los corazones para que le resplandezca la luz de tu Evangelio de la gloria en Cristo Jesús y puedan, Señor, hallar la salvación, experimentar el nuevo nacimiento, la liberación y restauración de sus vidas. Padre, nos ponemos en tus manos, sé tú tocando a cada persona, mientras, Padre, compartimos tu palabra, Señor, sabiendo de que tu palabra no volverá vacía. Sé tú sanando, sé tú restaurando, sé tú, Señor, trayendo provisión. Señor, sé tú haciendo tu obra conforme a tu perfecta voluntad en la vida de cada persona, cada familia, cada hogar, cada matrimonio. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso, glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, entonces les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y vamos a meditar en esta mañana en estos versículos del capítulo 6, del versículo 16 al 21, donde Juan nos relata esta señal o este milagro de Jesús andando sobre el mar. Así que vamos a leer. Dice así la Escritura: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron, mas la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Amén. Bien, entonces estábamos viendo la semana pasada que aquí en el Evangelio, según San Juan, Jesús había multiplicado los panes y los peces. Y habíamos hablado, en cierta manera, de que el plan de Dios es redimir, el plan de Dios es salvar, el plan de Dios es liberar. Y aquí, cuando lo vemos en el contexto judío realmente, cuando vemos, considerando todo el asunto que Juan nos quiere revelar a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Yo Soy, entonces vamos a ver que hay una íntima relación con lo que es la Pascua. Y estábamos viendo justamente este asunto de que Él alimentó a 5,000, veíamos también la importancia de los números en la Biblia. Los números y los nombres son muy importantes en la Biblia, porque los nombres reflejan el carácter de las personas y los números también
es algo que nos expresa verdades espirituales. Decíamos del número 5 que habla de la misericordia y tiene relación el 5, todos los números que vienen acompañados del 5, por ejemplo, 5, 50, 5000. Y decíamos que esto tiene relación justamente, o tenía una relación con lo que era el jubileo. Ahora, ¿por qué lo vuelvo a mencionar? Porque también vamos a encontrar números nosotros en este pasaje que vamos a leer, que vamos a meditar en esta mañana. Entonces decíamos que en el año de jubileo venía la liberación, venía la restauración, venía el tiempo en que todo volvía a su dueño original. Para el pueblo judío esto significaba libertad, libertad para poder servir a Dios. Volvían a cuenta cero. Y es interesante porque eso es lo que sucede cuando nosotros venimos a Cristo. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, escuche bien, todas son hechas nuevas. El Señor Jesús, en su gracia, en su misericordia, nos da la única oportunidad que quizás tú y yo en algún momento hemos deseado tener y que por la fe, los que hemos recibido a Jesús, ya la hemos obtenido. Por eso que predicamos, por eso que compartimos lo que es el Evangelio, las buenas noticias, eso significa Evangelio. Y la buena noticia es que en Jesús hay perdón absoluto, en Jesús hay restauración total, completa, plena. Él nos dice que si estamos en Él, las cosas viejas pasaron, es decir, es borrón y cuenta nueva, es dar vuelta a la página, es un nuevo inicio, por eso que es un nuevo nacimiento. Es ahí donde el cordón umbilical que nos ataba con el mundo es roto y ahora nosotros podemos vivir libres para vivir en el poder de Dios, porque cuando nos convertimos también, el poder de Dios se manifiesta en nosotros. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo viene a moldearnos, viene a hacer un tratamiento, a hacer un proceso en nosotros. Ese es el proceso de restauración, el proceso de liberación, el proceso de santificación. Por eso nosotros cuando venimos a Jesús, le entregamos nuestra vida, somos santificados. La palabra santo no es algo exclusivo. La palabra de santo es algo inclusivo cuando venimos a Jesús. Porque todos nos convertimos en santos. Porque santos significa separado para Dios. Hemos sido separados del mundo, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, para empezar a vivir en el poder de Dios una vida de victoria. Y eso también se muestra en el bautismo. El bautismo simboliza cuando nos sumergimos total y completamente en el río, en la piscina, donde sea, simboliza la muerte, estamos muertos al pecado. Y cuando salimos del agua es la resurrección a una nueva vida en el poder de Dios. Entonces, decíamos que esto es el jubileo, es la liberación total y completa, es la restauración. Todo lo que habíamos perdido nos es restaurado. Y cuando venimos a Cristo, nuestra comunión con Dios es restaurada. Podemos volver a andar de la mano con Dios. Dios quiere andar de la mano contigo. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere revelarse a tu vida. Pero primero tienes que reconocer tu condición de que estás separado de Dios. ¿Y cómo estás separado de Dios? Por causa del pecado. Porque Isaías dice que nuestro pecado hizo división entre nosotros y Dios. Pero ahora el puente de regreso es esa cruz donde Jesús murió por ti y por mí, donde Él llevó nuestros pecados y de toda la humanidad. Él ocupó el lugar que tú y yo merecíamos experimentar por causa de nuestro pecado. Pero Él llevó la paga de nuestra paz, es decir, ahora en Cristo tenemos paz, pero la paga de nuestra paz fue sobre Él. Y también dice que por sus llagas hemos sido sanados. Experimentamos varios beneficios, la sanidad, la liberación. Si tú estás enfermo, estás siendo oprimido por una enfermedad, Jesús
te puede sanar en esta hora si tú das el primer paso, el paso de fe, abriéndole tu corazón y diciéndole: Señor, te entrego mi vida. Y Él entonces intervendrá, extenderá su mano poderosa y te sanará. Entonces hablábamos de liberación, hablábamos de un anticipo de la Pascua. Y Jesús, como va a decir el apóstol Pablo, es nuestra Pascua que ya fue celebrada. Entonces, por eso tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que comer de su carne y beber de su sangre, hablando metafóricamente. Entonces, ahora Jesús, entendiendo, como dice el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Es decir, querían alterar el plan que ya Dios había establecido para Jesús. Sí, Jesús es el rey. Jesús es el rey de reyes y señor de señores, pero Él vino a cumplir con una primera etapa, que es reinar sobre los corazones de las personas que reconocen su necesidad de Dios. Pero no vino a ser un rey o un político para dar solución a los problemas externos, porque es primeramente atender la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? No es el sistema político, no es la forma de gobierno, sino es el corazón del hombre. Eso es lo que está dañado, eso es lo que está pervertido, eso es lo que está enfermo. Por eso vemos nosotros en la actualidad la sociedad, los gobiernos, cómo se desarrollan, porque son personas que no han sido transformadas por el poder de Dios, porque solamente Dios puede transformar, cambiar los corazones, como lo ha hecho con millones de personas que le han entregado su vida, como uno de nosotros y como millones de personas. Tenemos testimonios, hay miles de testimonios de personas y que se ve el fruto, se ve la evidencia de esa transformación, de ese cambio. Y tú puedes también ser parte de ello. Entonces, Jesús por eso se apartó, se alejó. Y luego ya, ahora en nuestro texto dice, al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. Ellos estaban en una parte alta, porque dice, volvió a retirarse al monte solo, estaba en una parte alta, y ellos descienden al mar, dice, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ahora, indudablemente que no era un mar, por decirlo así. El mar de Galilea no es un mar, es un lago muy grande que tiene más o menos una extensión de 10 kilómetros de largo, de ancho quizás un poco menos, 7 kilómetros u 8 kilómetros, pero es un lago que está bajo el nivel del mar. Es decir, está a menos de 0 metros bajo el nivel del mar, quizás 10 metros, 8 metros bajo el nivel del mar. Y está rodeado de una serie de montañas, como nos dice aquí, subió al monte. Entonces, se experimentan normalmente o periódicamente tormentas en ese lugar, porque los vientos bajan con fuerza, no tienen desfogue entonces por los cerros que lo rodean, y entonces sopla en los vientos alisios, contralisios, bajan con fuerza y entonces agitan las aguas de este lago, ¿no? Y para ellos era considerado un mar, el mar de Tiberíades, como veíamos la semana pasada, ¿no? Dándole un nombre romano, hablando de la extensión de la salvación, porque Jesús vino primeramente a manifestarse, a hacer de que el pueblo judío vuelva a Él, pero también para extender su misericordia a las naciones. Por eso que la iglesia existe, porque somos la extensión del brazo de Dios, de su gracia, para que todo aquel que no es parte del pueblo judío pueda conocerle, pueda experimentar la salvación. Por eso que Juan 3:16, que ya lo hemos visto semanas anteriores, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó al mundo. Así que Juan está expresándonos también esa extensión de la gracia de Dios, esa salvación global,
Y por eso predicamos el Evangelio. Ahora la iglesia es el portavoz, la iglesia es el medio, la iglesia es la trompeta de Dios, es la herramienta en este tiempo para predicar las buenas noticias. Así que dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, bajaron, subieron a una barca, dice, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Capernaum, esta ciudad en la cual Jesús empezó su ministerio, donde Jesús empezó a hacer milagros, sanidades, liberaciones. Capernaum, que su nombre significa Villa de Consuelo. ¿Por qué? Porque ahí vino el Señor Jesús a manifestarse, a traer consuelo, a traer ayuda, a extender la gracia de Dios hacia el pueblo judío y también hacia todo aquel que venía por testimonio de lo que Dios estaba haciendo en su vida y a través de su vida. Entonces, dice que estaban ellos remando. Estaba ya oscuro. Estaba oscuro. Una oscuridad total. Ahora, no hay nada más terrible que estar navegando y que no haya siquiera la luz de las estrellas, la luz de la luna. Yo, como ya les he dado testimonio, he sido marino y cuando navegaba, a veces por varios días, y no había pues luz de luna ni nada, es terrible, solamente la luz propia del barco, pero estamos hablando de una barca donde no había grupo electrógeno, donde no había faros, no había nada. Entonces ellos no podían siquiera saber si estaban yendo en el rumbo correcto, y más con esa agitación de las olas, de los vientos. Entonces se hacía mucho más compleja la navegación. No tenían siquiera una brújula para poder orientarse. Ahora, si para un barco con turbinas, un barco con un motor, le resulta difícil navegar en un mar propiamente dicho agitado, ¿cuánto más en una pequeña barca que no tiene un motor fuera de borda, que no tiene un motor a gasolina, sino que depende de los que están ahí remando? Y cuando hay una mar agitado es mucho más difícil remar. Y en la oscuridad, en esa condición ellos se encontraban en este momento. Entonces había, dice, un gran viento que soplaba. El mar, las muchas aguas en la Biblia se representan como multitudes de gente, y ellos estaban en medio del mar, en medio de esa barca. Así es el creyente se encuentra en el mundo, se encuentra en la turbulencia del mar, en medio de gente que no conoce a Dios. Y muchas veces, hermanos, vamos a ser agitados también porque el enemigo los usa, porque el enemigo son sus instrumentos del enemigo, como nosotros también lo fuimos en otras épocas, que de repente no queríamos saber nada con el Evangelio, contradecíamos el Evangelio, nos burlábamos de aquellos que hablaban de Cristo. Pero no es verdad que ahora que conocemos al Señor, muchas veces le hemos pedido perdón por tanto que nosotros hemos sido opositores, tanto que hemos sido incrédulos, y decimos, ¿cómo yo he podido pensar esto? ¿Cómo yo he podido creer en estas cosas? Parte de mi experiencia y parte de la experiencia de muchas personas, porque hemos sido libres, nuestra vida ha sido liberada de esa influencia espiritual del reino de las tinieblas en el cual antes nosotros estábamos sumergidos, y hemos sido trasladados al reino de la luz. Entonces vamos a ver que el mundo nos quiere zarandear, el enemigo nos quiere zarandear en medio de las pruebas, en medio de los vientos difíciles, fuertes, que Él agita para que nosotros no lleguemos a nuestro destino. ¿Cuál era el destino de ellos? Llegar al otro lado, llegar a Capernaum. Y el enemigo, hermanos, se va a interponer. El enemigo va a ponernos trabas. ¿Estás tú pasando pruebas, situaciones
Pues si Jesús está en tu vida, en el momento propicio, aunque aparentemente pareciera que Él no está allí, pero Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él muchas veces va a permitir esas situaciones para ver en qué está puesta nuestra confianza. Muchas veces cuando nos hemos convertido, hermanos, amigos, inmediatamente, cuando nosotros pasábamos una prueba y orábamos, Dios intervenía inmediatamente. Veíamos su mano y entonces nosotros nos alegrábamos, nos gozábamos, decíamos gracias Señor. Pero conforme hemos ido creciendo, hemos ido madurando, muchas veces Dios se ha mantenido al margen, ha estado observándonos, ha estado mirándonos para ver si lo que hemos estado aprendiendo en su palabra y en nuestra relación con Él han traído en nosotros confianza. Confianza, fe es confiar plenamente en Dios. Así que Dios muchas veces se ha mantenido al margen, observándonos para ver cómo reaccionamos. Y de repente empieza la queja, empieza el desánimo, empieza el temor a manifestarse. Y la Biblia nos dice que Dios no nos va a dejar pasar una prueba hasta que nosotros no podamos soportarla. Él nos dará también la salida. Es decir, Dios está permitiendo esa prueba para ejercitar nuestra fe, como un músculo, para que se vaya fortaleciendo. Y esta situación, entonces, fue un caso. Los discípulos están en una etapa de entrenamiento. Los discípulos están en una etapa de preparación para lo que vendría más adelante. Luego descansaría sobre ellos todo el peso, toda la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué dice? Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Entonces, la palabra de Dios tenía que ser parte de su experiencia. Ellos tenían que ver que funciona lo que dice la palabra para que ellos luego con autoridad puedan impartir a los nuevos discípulos las profundas verdades de Dios. Entonces ellos están siendo ahorita transformados, están siendo ahí entrenados. Discípulo, viene de la palabra disciplina. Ellos están siendo ahí ejercitados, ¿no? Es como cuando está uno en la vida militar, deja todo y tiene que ser disciplinado en esa nueva etapa de su vida. Si no corría, ahora tiene que correr 4, 5, 6, 7, 10 kilómetros diariamente. Tiene que hacer marchas, tiene que utilizar un fusil, disparar, apuntar, dar en el blanco, cosa que antes no hacía. Tenía que aprender a obedecer órdenes. Pues igualmente, el estar en la vida cristiana es estar en el ejército de Dios. Y tenemos que obedecer a lo que el jefe, a lo que el general, el comandante, o lo que sea que está sobre nosotros, nos mande, sin duda ni murmuraciones. Entonces, aquí están ellos siendo procesados, están solos, están en sus propias fuerzas, tratando de hacer las cosas. Entonces, en esa situación, dice, versículo 18, y se levantaba el mar, un gran viento que soplaba. Ahora, es importante ver de que este pasaje también lo vamos a encontrar nosotros en Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 27, y el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 45 al 52. Si usted tiene su Biblia, ahí va a ver, de repente, debajo del título, estas citas bíblicas. Usted también puede luego revisarlo, puede verlo, puede compararlo. En Mateo nos cuenta de que es Pedro quien ve venir al Señor y le dice, Señor, si eres tú, yo manda para que yo pueda caminar también. Y Jesús le dice, ven, ¿no? Y Pedro empieza a caminar. Bueno, eso también tiene su enseñanza, su aplicación, ¿no? A veces condenamos a Pedro por su falta de fe, pero él fue el único que se atrevió a salir del bote. Si nosotros teníamos fe, ¿por qué no salieron los demás también? ¿Por qué no siguieron? Entonces, es importante ver de que nuestra fe, aunque sea pequeña, puede obrar un milagro. Pero tenemos que persistir, tenemos que mantenernos, aunque sea en esa pequeña semillita de fe,
porque el enemigo va a empezar a atacarnos con el temor. Y el temor nos neutraliza, el temor nos frena y no permite que la fe se establezca y prevalezca. Ahora dice, versículo 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Ya tenían miedo por todo lo que el mar estaba agitándose, les golpeaba en la cara, de repente se estaba inundando la barca empezaba a crujir porque era una barca de madera, ¿no? Y entonces, no avanzaban, y todo eso ya les había causado temor, siendo ellos hombres de mar en su mayoría, por decirlo así, experimentados, pescadores, ¿no? Ya no era la primera tormenta que de repente los experimentaban, pero esta tormenta tenía algo en particular, algo que tenía que empezar a trabajar en sus vidas, en esta nueva etapa de sus vidas. Bien, y algunos no eran hombres de mar también, ¿no? Algunos eran 4 o 5 que habían trabajado en la pesca, otros no lo eran, y de repente esos estaban ahí más temerosos y gritaban y decían ayúdenos. Y a veces cuando hay personas con mucho temor, contagia a los demás, ¿no? O les hace perder la paciencia, ¿no? Mientras uno trata de manejar la situación, también tiene que tratar con ellos para decirles que se callen o que mantengan la calma. Entonces es un doble trabajo, es una presión muy fuerte que viene sobre todos en general. Ahora, dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, más o menos habían remado 5 o 6 kilómetros. El mar de Galilea tiene aproximadamente, en su parte más larga, una extensión de 10 a 9 kilómetros y medio. O sea, prácticamente ellos ya han remado la mitad y un poquito más. Estaban cerca, pero el mar los agitaba, los vientos, las olas golpeaban, y entonces eso también hacían de que se frenaran o retrocedieran en su navegación. Entonces dice que habían remado aproximadamente 5 a 6 kilómetros, pero ahora estaban con este problema. Dice, como 25 o 30 estadios. Hemos hablado de los números. Decíamos que el jubileo venía a los 50 años. En los 50 años todo era redimido, todo volvía a su dueño original. Era un tiempo de liberación, era un tiempo en que el pueblo se sentía libre para poder vivir y también disfrutar de su relación con Dios. Decíamos que Él nos ha redimido de nuestra condición espiritual en la que nos encontrábamos antes de conocerle, porque éramos esclavos del pecado. Entonces aquí dice 25. El número 25 todavía nos habla de esclavitud. No ha llegado a su plenitud, a los 50, ¿no? Nos habla de esclavitud, nos habla de opresión. Todavía el hombre, la persona, está subyugada al sistema al cual está rendido por la esclavitud. Ellos todavía eran esclavos de sus pasiones, de sus deseos, de sus sentimientos, de sus emociones. Recuerden, estaban en un proceso. Quizás tú y yo estamos indudablemente en el proceso, pero nos hemos avanzado un poco más. Quizás tú estás en medio del mar, en medio de esta situación, pero no estás permitiendo que Dios te procese. Por eso es importante, amados hermanos, ser procesados y nosotros dejar que Dios procese nuestra vida. ¿Cómo es que somos procesados? La palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestra mente a través del conocimiento de la palabra de Dios. Es lamentable, lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos repitiendo, porque hay que repetir para que en algún momento les venga la luz y entiendan y comprendan de que tenemos que sí o sí
dejar que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros, como va a decir el apóstol Pablo a los creyentes en Filipos, en Colosas. Entonces es importante que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros, que cuidemos de nuestra salvación con mucho temor y temblor. Y Santiago va a decir de que recibamos con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. ¿Cómo? Si ya somos salvos. Es que lo que pasa es que estamos en ese proceso de restauración. Estamos en ese proceso de ser transformados por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra, el oír constantemente la palabra, dice que va a producir fe. La fe viene por el oír constantemente la palabra de Dios. Por eso no podemos dejar de meditar, de declarar la palabra de Dios, de declarar las promesas de Dios. Josué 1:9 dice: no se aparte este libro de la ley, meditarás de día y de noche en él. Entonces dice: todo te saldrá bien, en todo serás prosperado. Hermanos, ahí está la clave del éxito, en vivir en línea con la palabra de Dios, pero la gente no lo hace. Solamente aplica algunas cosas, obedece. Sí, voy a la iglesia, sí, doy testimonio, o sí, leo la Biblia. Pero ¿para qué la lees si no vas a aplicarla o no vas a obedecer en otras cosas? Porque en otras cosas no honran a Dios, no le dan lo que le pertenece, no le sirven como quieren, le mezquinan el tiempo, ¿no? O solamente dicen: no, Señor, te voy a servir en esto no, el pastor me quiere involucrar en esto, pero no. O sea, quieren ser dueños de su tiempo y de su espacio, cuando ya no son dueños absolutamente de nada. Porque ahora, desde el momento en que usted entregó su vida a Jesús, justamente eso es, le entregó su vida, pero para que Él sea el Señor, para que Él gobierne en todas las áreas de su vida, Él tenga el control de su vida, porque Él quiere bendecirnos. Y la manera de bendecirnos es cuando nosotros nos rendimos total y completamente a Él. Por eso dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero muchas veces nos vamos detrás de la añadidura. No, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que ahorrar. Y le robamos a Dios. Y hermanos, la Biblia dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Así que mucho cuidado. A veces aplicamos una cosa, pero le robamos a Dios. Y no solamente estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo, y estoy hablando también de talentos o capacidades o dones que Dios mismo nos ha dado y que nosotros ni siquiera queremos invertir el tiempo para descubrirlos, y menos para ponerlos al servicio de Dios. Y la Biblia nos dice claramente que en un momento dado daremos cuenta delante de Dios por lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Y mucho cuidado, que el Señor está en las puertas, el Señor viene pronto. Así que a trabajar, se ha dicho, a testificar, también a colaborar con la obra en todo el sentido de la palabra. Porque, hermanos, el dinero es importante. Hay que invertir en las cosas de Dios. Hay que invertir para enseñar a las personas. Hay que invertir para tener un lugar donde capacitar a los santos para la obra del ministerio. Todo es una inversión. ¿O acaso uno puede tomar un lugar y después decirle a la persona que Dios te lo pague? No. Va a decir: no, entonces váyase. Tenemos que invertir para poder tomar posesión de algunas cosas que son necesarias para el reino de los cielos, para que la palabra siga extendiéndose. Pero también necesitamos trabajar, ponernos a la orden delante de Dios. Señor, hay que ir a predicar. Muy bien, pastor, yo voy. ¿A dónde hay que ir? A tal sitio. Y entonces estar preparados para toda buena obra que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Dios ha preparado buenas obras, pero muchas veces nosotros no queremos hacerlo. O solamente donde nos gusta hacerlo, ahí queremos hacerlo. Y eso no es el mandato que Dios nos ha dado. Jesús tuvo que dejar su gloria
para venir a encarnarse. Dice, ¿no? Filipenses vino a humillarse a sí mismo. Vino a humillarse a sí mismo, Colosenses, perdón, para hacerse semejante a los hombres y morir luego en la cruz. Él dejó su gloria, dejó su confort. Y a veces nosotros no queremos dejar nuestro lugar de confort. Queremos solamente rendirnos a Dios en las cosas que nos resultan fáciles, pero en las difíciles, en donde sí es un verdadero sacrificio, agradable a Dios, no queremos nosotros involucrarnos. Entonces dice 25 o 30 estadios. Todavía somos esclavos de ciertas cosas, ciertos temores. No quiero comprometerme en esto porque le voy a fallar a Dios. ¿Sabes qué? Ya le estás fallando. O sea, no necesitas abstenerte, ya le estás fallando. ¿Me dejo entender? Ya le estás fallando porque el llamado de Dios es irrevocable. Tenemos que ir sí o sí. No tenemos otra, hermanos. Así que yo vine pronto. Y dice, o sea, 25 nos habla de algo incompleto, nos habla que todavía no hemos llegado a la libertad, estamos en esclavitud. O 30 estadios. 30 también es un número interesante. Hay referencia a este número. Dice que cuando Aarón murió, dice que tuvieron duelo por 30 días. Esto nos habla de muerte, nos habla de separación. La muerte es separación. Ahora, este número 30 nos está hablando de muerte. Si nosotros, hermanos, seguimos en esa etapa de esclavitud, no llegamos a la libertad, a la liberación completa, estamos expuestos a la muerte espiritual y a la muerte física. Muerte espiritual es estar separado de Dios. Ellos eran discípulos, estaban en ese proceso, pero todavía no lo habían completado. Todavía estaban limitados por su situación humana. Por eso que Pablo va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, por eso que la frase clave de la epístola de Pablo es en Cristo. Tú tienes que hacerlo en Cristo, tú tienes que andar en Cristo para tener victoria. Jesús dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Tenemos que seguirle, aún a pesar de nuestras situaciones adversas, de nuestras limitaciones. Pero es ahí en el proceso en que vamos a ser transformados, liberados. Hermanos, vemos a Pedro negando a Jesús 3 veces. Luego lo vemos parado en el libro de Hechos, en el pórtico de Salomón, no importándole que los oficiales del templo lo tomen preso. Él va a decir es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Esa es la opinión que tú tienes ahora en Cristo? ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a tu carne? Es importante vivir una vida rendida total y completamente a Jesús. Todos estamos en ese proceso. Cada día tenemos que rendirnos a Él, morir a nosotros mismos. No es fácil, es doloroso, pero es la demanda de Dios para ti, para mí y para todo aquel que dice ser un hijo, una hija de Dios. Entonces, si nosotros detenemos el proceso, si nos quedamos en medio, la muerte está acechando. Eso es lo que nos está diciendo aquí. La muerte, la separación. Hermanos, no, la Biblia nos dice claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Seguimos. Dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Entonces dice que en esa circunstancia vieron a Jesús. Miren, Jesús, Dios es siempre oportuno. Cuando el diablo quiere frenar el proceso,
Cuando la muerte está acechando, aparece Jesús a nuestro auxilio. Recuerde, Él es nuestro Salvador. No solamente nos salvó un día determinado para que ya no vayamos al infierno, sino que Jesús está dispuesto siempre a actuar como nuestro Salvador, pero también quiere ser el Señor. Quiere que le demos entrada. Esa barca era su hábitat de ellos, era su lugar de refugio en este momento. Ahora viene Jesús, Jesús se aparece. Jesús quiere también estar en esa barca. Ellos le están conociendo, están en ese proceso de conocer. Ahora ven a Jesús caminando. Están viendo que Él es verdaderamente Dios, porque solamente Dios puede obrar de esa manera, milagrosamente, caminar sobre las aguas, hacer algo que ningún ser humano, aparte de Pedro, ¿no? por una fracción de tiempo, lo ha logrado hacer. Él está mostrando su señorío. Él está demostrando que siendo hombre también es Dios, que tiene poder para romper las leyes naturales, las leyes físicas que Él mismo ha creado en este sistema. Entonces, tenemos que abrirle nuestro corazón, tenemos que tener ese grado de revelación, que Él es verdaderamente Dios, que Él no es simplemente un profeta o un hombre que viene de parte de Dios. Él es Dios hecho hombre. Él se hizo hombre, al igual que nosotros, para entender nuestra condición, pero también para darnos la salida, porque Él, siendo Dios, tuvo que experimentar esa presencia de Dios, tuvo que autolimitarse y tuvo que empezar a depender del Espíritu Santo para mostrarnos a nosotros que como hombres también tenemos que depender de la presencia, de la llenura, de la plenitud del Espíritu Santo para tener victoria, para tener ese poder, para vencer toda circunstancia, toda adversidad, todo problema. ¿Cuál era el problema? El mar agitado. Pero Jesús estaba caminando sobre el mar. Con Dios estamos sobre nuestros problemas, estamos sobre las situaciones adversas. Con Dios, con Jesús, tenemos la victoria asegurada. Y ese es el Dios que quiere que nosotros le dejemos ser parte de nuestra vida. Dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Ahora, cuando estás con Jesús en medio de la prueba, tú y estás en confianza, en plena dependencia de Él, puedes avanzar más rápido de lo que tú te puedes imaginar. La prueba puede acabar más rápido de lo que tú te puedes imaginar. Pero cuando tú no dependes de Él, la prueba, el proceso se demora. El proceso no se termina. Pero cuando Jesús aparece y tú le dices Señor y le das el lugar que Él quiere ocupar, el primero en tu vida, entonces el problema no es un problema ya. Tú con Jesús avanzas, porque luego lo dice que llegaron casi inmediatamente al otro lado. En otro pasaje paralelo dice, y cesó la tormenta cuando Él subió a la barca, y llegaron rápidamente. ¿No te parece maravillosa esa intervención de Dios? Y sin decir absolutamente nada, pero dijo algo interesante, dijo algo poderoso. Dice que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Ahora tuvieron miedo. En otro pasaje dice, creyeron que era un fantasma. Se aterraron. Pero Jesús les dice algo poderoso. Mas Él, versículo 20, les dijo, yo soy, no temáis. Qué tremenda palabra. Yo soy. Ese yo soy con el cual se había revelado Dios a Moisés en el monte de la zarza, ahí en el monte Moriah. Ahí es donde Él se acerca y le dice, yo soy.
¿Con qué nombre iré, Señor? Hablarle a tu pueblo, decirle que tú me estás enviando. Dile, yo soy, te envía. Y aquí Jesús, demostrando no solamente que es Dios por caminar sobre el mar, no es un mago, no es un ilusionista, les está diciendo, yo soy, está mostrando su divinidad, está sellando esta experiencia con esa palabra poderosa, yo soy, yo estoy vigente, yo no he cambiado, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso es lo que Dios te dice a ti y a mí en esta mañana. Eres el mismo, para Él no hay nada imposible. Nosotros lo hemos limitado, nosotros lo hemos sacado de nuestro contexto, de nuestra vida. O lo tenemos, pero lo tenemos como algo ahí en un rincón. Él no es el dueño verdadero de donde nosotros moramos, que es nuestro cuerpo. Dice la Biblia que nosotros somos ahora templo del Espíritu Santo. Pues dejemos que el Espíritu Santo tome el gobierno de todas las áreas de nuestra vida. Es ahí donde tú vas a experimentar sanidad, fortaleza, liberación, restauración, guía para hacer las cosas que a Dios le agradan y que van a traer bendición a nuestra vida. Entonces dice, mas Él dijo, yo soy, no temáis. Miren, cuando el yo soy aparece, el Dios, digamos, la identidad total y completa de Dios, cuando entendemos quién es el yo soy, quién es el dueño de nuestra vida, quién es el que nos compró, quién es el Dios que ahora nosotros adoramos, no hay lugar para el temor. El temor tiene que ser echado fuera. Por eso dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando tú entiendes que Dios te ama, cuando tú entiendes de que Él te ama aún a pesar de lo que eres o que puedes ser, porque dice alguien, o escuché esa frase, dice, Dios no nos ama por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Podemos seguirle fallando, podemos seguirle dando la espalda, pero Dios, su amor es incondicional. Su amor no está basado en un sentimiento humano, en que me fallaste allá, ya no quiero saber nada de ti. Dios no opera de esa manera. Más bien cuando lo rechazamos es cuando más Él nos ama, porque necesitamos más de esa manifestación de su gracia, de su amor. Pero cuando el yo soy aparece y tú entiendes quién es el yo soy, entonces no hay lugar para el temor. Si tú sabes que yo soy, está en tu vida, no tienes por qué tener temor a la escasez, no tienes por qué temor a las circunstancias, no tienes por qué temor a nada en absoluto, porque el más poderoso está en ti. Dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermanos, amigos, Jesús venció en la cruz del Calvario al enemigo. Dice Colosenses que lo despojó, lo venció total y completamente y lo dio esa autoridad sobre él, la ha dado a su iglesia. Y si tú le has entregado tu vida a Jesús, tú eres la iglesia, Señor, tú tienes autoridad y poder. Por eso él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. El enemigo no es un problema ya para nosotros, es un enemigo vencido. Dice que su lugar es estar bajo la planta de nuestro pie. ¿Sabes cuál es el problema? Nosotros mismos, nuestra carne, el no dejar que Dios nos moldee, no conocer realmente quién es nuestro Dios. Por eso también el profeta va a decir, mi pueblo perece, hablando lo que Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Al no conocer, porque no estudiamos la Biblia, porque no buscamos la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, para que Dios nos dé revelación, para que Él nos guíe a toda verdad. Entonces, nosotros somos presa fácil del diablo, porque Él, a través de nuestra ignorancia, también va a traer tropiezo. Pero cuando sabemos quién es el yo soy, quién es Jesús realmente, y la autoridad que nos ha conferido sobre el enemigo, entonces nosotros no vamos a tener dudas ni temor. Y es más, vamos a decir como el apóstol Pablo, no desconocemos las maquinaciones del diablo, sabemos cuáles son sus estrategias, no nos va a engañar. Entonces por eso es importante, dice, yo soy, no
temáis. Si el yo soy forma parte de tu vida, el temor es echado fuera. Y el temor mató mucha gente en la pandemia. El temor sigue matando a mucha gente en este mismo instante. Por eso es importante que Jesús more, reine, gobierne en todas las áreas de nuestra vida. Dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Él es, Señor, ven, entra en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. ¿Te das cuenta? ¿Entiendes? Que con el yo soy, el temor se va, las pruebas se pueden sobrellevar. Dice que el viento cesó. En el otro pasaje para él, dice, el viento cesó cuando él entró en la barca. Cuando nosotros le damos el lugar que le corresponde, cuando entendemos quién es él, en ese momento, hermano, la prueba ya no es un problema. Las circunstancias externas no son un problema para nosotros, porque la solución total y completa ya la tenemos en Cristo. La solución total y completa está en Dios. Y esto no es hablar, no estamos hablando de religión, no estamos hablando nosotros de misticismo, de emocionalismo, no, es la realidad. Cuando Jesús toma el lugar, cuando Jesús interviene, entra, entonces la situación cambia. La atmósfera es totalmente cambiada por la presencia de Dios. Por eso es importante que tú entres a la presencia de Dios. Puedes estar pasando pruebas, situaciones, pero cuando tú entras a la presencia de Dios, la atmósfera de milagros se activa. La atmósfera gloriosa de Dios empieza a rodearte en todas las cosas que tú emprendas. Tú sales con confianza porque sabes que el yo soy está contigo. E inmediatamente la prueba cesa. Porque la prueba va a durar el tiempo que nosotros le permitimos. ¿Sí? La prueba va a durar el tiempo que nosotros le permitimos. Por nuestra falta de conocimiento, por nuestra falta de revelación, por nuestra falta de comunión, por nuestra falta de ausencia de la presencia de Dios. Entonces, Dios quiere bendecirte. Dios quiere que esa situación que tú estás pasando, hermano, hermana, se acabe, llegue a su fin. Pero ojo, estamos en un proceso. Eso no fue suficiente para los discípulos. Eso fue un grado de revelación. Ellos entendieron, wow, sí. Pero después se van a presentar otras circunstancias en su vida que como que se olvidan. ¿Y no nos pasa acaso a nosotros eso también? Que entramos en otra prueba, ¿no? Y wow, ahora ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué no actúas? No, el Señor quiere ver si nosotros persistimos en nuestra posición de creerle a Él, de afianzarnos en Él. ¿Me entiendes? Es un proceso hasta que nosotros lleguemos a la madurez, al varón perfecto. Entonces es un proceso. El diamante, para convertirse en diamante, tiene que estar bajo presión, grandes medidas de presión. Así que Dios quiere hacer de ti y de mí una gran joya, pero va a permitir que estas situaciones se den para purificarnos. El oro tiene que ser purificado en un horno 7 veces. Dice que cuando se funde el oro, ya está a punto cuando empieza a reflejar la imagen de aquel que lo está poniendo en ese horno, cuando ya está como un espejo. Y Él quiere que reflejemos, que le reflejemos a Él. Vamos a estar en la prueba hasta que Jesús sea reflejado en nosotros. Seamos la imagen de Dios en esta tierra para que mucha gente crea, le abra su corazón al Señor, como sucedió en la iglesia apostólica, en la iglesia del libro de los Hechos. Algo más sobre el yo soy. Acá Jesús, ya esta es la tercera vez que Él dice yo soy. Es la tercera vez que Él se revela como yo soy. Pero ya luego, en Juan 6:35, Él va a decir yo soy el pan de vida. Más adelante vamos a ver esto ya prácticamente la próxima semana, o quizás
de aquí a 2 semanas, trataremos este pasaje donde Jesús habla del pan de vida, pero en Juan 6:35 vuelve a decir él, yo soy, pero ya de una manera metafórica, porque dice, yo soy el pan de vida, yo soy el maná, etc. Empieza él a decir varias cosas, pero tomando esa palabra que refleja la divinidad, solamente lo que se le atribuye a Dios, pero Él es Dios, ¿no? Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera. Es decir, a partir de este pasaje, Jesús menciona yo soy, ¿saben cuántas veces? Gloria a Dios. 7 veces. Yo soy. Una vez más los números. Yo soy. 7 veces. El número de Dios, el número de la plenitud de Dios. Jesús, amado amigo hermano, es Dios. Si tú estás en una religión, pero no estás adorando al Dios que se reveló a través de las Escrituras, y ojo, no obedeces lo que Él mismo te dice en las Escrituras, tú estás en pecado, aunque estés en una religión. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios hoy te está notificando en quién tienes que creer, a quién tienes que entregarle tu vida, quién es el Dios verdadero. Dice también, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Yo voy a ser directo. Hablamos de seres humanos y hablamos de el Dios o el hombre hecho Dios que envió el Padre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No son las religiones, no son las prácticas religiosas lo que te traen la salvación, sino la obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Y cuando hemos dicho que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, es que el nombre de Jesús es el único que te da salvación y vida eterna. Por eso Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú te conviertes en un verdadero hijo, hija de Dios, cuando le entregas tu vida a Jesús, cuando le permites a Él entrar en tu vida y Él sea el Señor. Amigo, hermano, no hay intermediarios, no hay corredentores ni corredentoras, no hay personas que estén más cerca de Dios, que nos ayuden a nosotros que estamos lejos quizás por nuestro pecado, a acercarnos a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay atajos, no hay intermediarios, solamente es Jesús. Conocido esto, ¿le rendirás tu vida al Señor Jesús? ¿Le abrirás tu corazón al Señor? ¿Dejarás, tomando este pasaje, subir a la barca Jesús? ¿Solamente lo oirás, lo conocerás de oídas? ¿O dejarás que Él sea una realidad en tu vida? ¿Dejarás que Él tome el control de tu vida? No es solamente que Él sea tu Salvador, es que Él sea tu Señor. Hermano, amigo, hay millones de personas que recibieron a Jesús como su Salvador, pero no están dejando que Él sea el Señor. Ahí está la gran diferencia. Por eso vemos iglesias llenas, pero de gente que da mal testimonio, de gente que vive en la carne, de gente que hace cosas que no le agradan a Dios, y cuando tú se lo dices en su cara para que ellos realmente vuelvan a Dios, se ofenden, se molestan. ¿Sabes qué? Hay 2 reacciones inevitables cuando tú predicas el verdadero evangelio. Una, o se humillan y se arrepienten y reconocen a Jesús como su Salvador. O 2, se molestan, te rechazan y se apartan. Entonces, no hay 2 alternativas.
o tú no recibes el mensaje y lamentablemente te irás a ese lugar que Dios no quiere que te vayas, el infierno, o le abres la puerta de tu corazón a Jesús, al verdadero Dios, al único que es el camino, la verdad y la vida, y tu nombre será inscrito en el libro de la vida del Cordero, y hoy, a partir de hoy, disfrutarás de comunión con Él por toda tu vida y tu eternidad. Y entonces experimentarás la paz de Dios. Y es más, dice que ellos llegaron enseguida a donde iban. ¿Sabes qué? Dios tiene un destino para ti. Su destino es el cielo. Su plan es el cielo. Su propósito para el cual Jesús vino es para que tú llegues a la presencia de Dios, tengas vida eterna. Pero solamente con Él llegarás rápido a ese lugar. Tendrás acceso libre a ese lugar. Dice, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. ¿Sabes cuál es el destino de Dios para ti? El que Dios creó. La salvación, la vida eterna, el cielo. Pero si tú no dejas que Jesús realmente ahora suba y tome el control, que Él sea el yo soy en tu vida. Hemos hablado de esclavitud. Tomando el número 25, seguirás en esclavitud. Y el número 30 habla de muerte. Seguirás en una esclavitud que te conducirá a una muerte, separado por la eternidad y hasta la eternidad de la presencia de Dios. ¿Quieres aceptar la salvación que Dios te ofrece en esta hora en Cristo? Pues si tú has entendido este mensaje, esa es la buena noticia. No tienes por qué irte al infierno, porque Dios en Jesús ya pagó para que tú no vayas a ese lugar. Usted y muchas personas deciden hoy dónde pasar la eternidad. Y mi oración es de que Dios te vuelva a dar otra oportunidad si tú la rechazas en esta mañana. Pero Dios te da la oportunidad hoy. Dice el Señor en su palabra, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy Dios quiere transformar tu vida. ¿Quieres hacerlo? Pues es sencillo. Hazlo sinceramente a través de una oración, pidiéndole a Jesús que entre en tu corazón, entregándole tu vida y dejando que Él sea el Señor, que Él tome el control de todo. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos por un instante y abre tu corazón y abre tu boca, porque la Biblia en Romanos 10 dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es un requisito indispensable. Así que en esta mañana dile, Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que yo merecía, y eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo me entrego a ti. Señor, hoy te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, sinceramente, dice la Biblia que hoy tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Que hoy tú tienes acceso libre a la presencia de Dios. Si tú partieras hoy, tú te irás a la presencia de Dios porque estás cumpliendo con el requisito establecido por Dios para ser salvo. Y si tú, hermano, amigo, estás en este proceso al igual que yo, pero no estás dejando que Dios te procese, no estás viviendo en obediencia, no estás siendo renovado en la palabra, te has vuelto simplemente un religioso evangélico, pero no estás obedeciendo en todo al Señor, porque la clave de todo es la obediencia. El pueblo de Israel fue desechado por la desobediencia y nosotros no vamos a ser la excepción. Pablo lo dice en Romanos. Dice que las ramas que hemos sido injertadas, los que no eran judíos, hemos sido injertados en el olivo. Entonces,
Él también puede sacarnos y poner las originales. Tiene poder para hacerlo. Entonces, obedezcamos a Dios. Vivamos una vida de santidad. Vivamos una vida llena del Espíritu Santo. Vivamos una vida de obediencia. Desechemos todas esas doctrinas que están plagadas de demonios y que se han infiltrado en la iglesia. Lamentablemente, trayendo confusión y haciendo de que muchos creyentes nieguen lo que dice la palabra. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos que obedecer a Dios. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Muchos están negando porque dice que estamos en la gracia y desechamos lo que Dios nos dice en su palabra, las instrucciones. Muchos cabezones o gente llena de conocimiento dicen, no, esto ya no, esto ya sí. Acá no estamos para cuestionar la palabra de Dios, estamos para obedecerla. Así que tú tienes que vivir en obediencia para permanecer en la gracia y entrar en el proceso y conocer quién es realmente Jesús. Porque es ahí donde el temor saldrá volando y no volverá. Así que vive en obediencia, llénate, busca la llenura del Espíritu Santo, llénate de la palabra, sirve a Dios y hónrale en todo lo que Él te demanda en su palabra. No le hagas caso a los hombres, hazle caso a lo que Dios dice en su palabra. Amén. Y si esa es tu condición, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y dile, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Quiero ser un instrumento para tu honra. Así que, una vez más, damos gracias a Dios por su tiempo. Te recordamos que estamos los días miércoles, 7:30 de la noche, teniendo nuestro tiempo de oración por este medio. Y como hoy, domingos, a las 11 de la mañana, tenemos el mensaje de edificación y de salvación. Una cosita más antes de retirarnos. Comparte este mensaje con aquellas personas que no conocen a Dios y ora por ellos para que Dios cautive su atención y escuchen este mensaje y tengan la opción de ser salvos. Compártelo con tus contactos, amigos de trabajo, familiares, con aquellos que no conocen a Dios y con aquellos que se han apartado, que han estado en los caminos del Señor, pero ahora se han enfriado y se han apartado, para que Dios les dé una oportunidad de volver a Él. Gracias una vez más, el Señor te bendiga, y si tú aceptaste a Jesús, comunícate con nosotros. Queremos darte algunas herramientas para que tú sigas creciendo en este proceso que ya empezó Dios en este día. Dios te bendiga y una vez más recuerda, Jesús viene pronto. Prepárate.